Respetado tutor y compañeros, cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Neski Pastrana Ramos. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estoy en segundo semestre del programa de Comunicación Social. Estoy adelantando este curso de Lingüística. En cuanto a la guía de actividades y rúbrica de evaluación, tarea 3 que se nos colocó, digamos que en este periodo de tiempo, trata sobre el reflejo de la sociedad en el uso del lenguaje. Y respecto al punto número 5, en donde se dice lo siguiente: el estudiante, a partir del material bibliográfico, sociolingüística, enfoques pragmático y variacionista, capítulo 3, las variables sociales, elige una de las 6 variables sociales mencionadas en el capítulo y estas son las siguientes. La primera es género, clase social, edad, mercado lingüístico, red social o redes de contacto y procedencia. Respecto de esa parte que está en la guía de actividades, yo escogí la de clase social. Digamos que escogí esa variable teniendo como fundamento el material de estudio que se nos puso a consideración. Yo quisiera manifestar respecto de esa variable social algunas cosas que extraje del material que estudiamos, y es el siguiente. Dentro de toda sociedad humana, sus miembros se agrupan en organizaciones, al interior de las cuales se crean una serie de afinidades e intereses comunes que identifican a estas personas, pero también hay otras características que las diferencian, como por ejemplo el tema económico, el tema laboral, el tema inclusive social, y es de allí cómo se forman los estratos sociales. Y hay una frase que está en ese punto que yo escogí sobre clase social de Karl Marx y dice lo siguiente: manifestó la existencia de la sociedad dividida en clases, determinadas estas por la relación que tienen los individuos con los medios de producción. Eso lo manifestó Karl Marx, digamos que en un escenario o en un contexto de lo que significa el término clase social. Ahora bien, en ese material de estudio, o más bien en la guía, en el material de estudio se nos colocan 3 ejemplos de diferentes tipos de clases sociales. Entonces, nos colocan 3 ejemplos en la cual hay una despedida por parte de las personas que intervienen. Entonces, la despedida número 1 es la siguiente. Dice la persona A: bueno, pelado, nos pillamos. A lo que contesta la persona B: listo, nos vemos en las curvas, me voy a buscar el barco. Claramente, este tipo de despedida corresponde a un registro subestándar utilizado por jóvenes de un estrato bajo. Mientras que en el otro ejemplo que se nos pone en el material, se despiden de la siguiente forma. La persona A lo hace de la siguiente manera: bueno, hermano, nos vemos luego. En tanto que la otra persona, responde de la siguiente forma: de acuerdo, nos vemos por la tarde, me voy a almorzar. Aquí lo que vemos es un habla estandarizada, utilizada también entre jóvenes, en donde existe algún tipo de afinidad, pero ya en un estrato medio, digamos. Y también hay una despedida número 3 que va en el siguiente sentido. La persona A manifiesta: así quedamos, doctor, nos vemos a las 5. La persona B saluda: por supuesto, a las 5 nos encontramos, es hora de almorzar. Esta fórmula o esta forma lingüística corresponde más que todo a jóvenes universitarios de clase alta con un registro más formal. Y si nosotros analizamos las 3 despedidas que o en mi caso, que digamos está en la variable social, de clase social,
estamos mirando o encontramos que, digamos que hay una cierta diferencia en la forma en que estas personas se comunicaron. Si analizamos el primer contexto, el ejemplo número uno, que pertenece, según el libro, a un estrato bajo, vemos que allí se presenta, digamos, no hay un contacto tan lejano, es más bien cercano, mientras que en el saludo número 3 vemos que hay algo de distancia. Eh, También mencionaba el texto que se nos puso a consideración para realizar este ejercicio, que cuando se estudiaba la variación lingüística en relación con el género, las clases inferiores suelen tener un repertorio más marcado y determinado por la mayor presión social que se ejerce sobre estas clases menos favorecidas, mientras que las personas con mayores ingresos suelen utilizar un registro más uniforme y universal dentro de la comunidad que ellos hablan. En la guía propuesta también se nos ponía como, digamos, como un punto a considerar cómo nosotros relacionamos, digamos, que este tipo de ejercicio en cuanto a las comunidades en donde nosotros interactuamos. Eh, en virtud de eso, bueno, yo les digo que yo soy de la ciudad de Riohacha, que es capital del departamento de La Guajira, y debo manifestar que en mi ciudad también se presenta este tipo de situaciones. O mejor dicho, en la mayoría de las ciudades capitales de la costa están marcadas por este tipo de diferencia en cuanto a los estratos. Entonces usted encuentra algunos barrios, digamos, teniendo en cuenta, repito nuevamente, el material bibliográfico que se puso a consideración, encontramos entonces estratos bajos, hay un estrato medio y hay un estrato alto. Digamos que en la mayoría de las ciudades de la costa atlántica colombiana encontramos ese tipo de diferenciación social. Ahora bien, en lo que tiene que ver con comunidad lingüística, y voy a leerles el concepto de comunidad lingüística, que no es más que una sociedad de personas que hablan la misma lengua. Entonces, dentro de un mismo contexto geográfico. Entonces, en los estratos bajos de la costa y de la ciudad donde yo vengo, o sea, de Riohacha, podemos encontrar ese tipo de comunicación estándar que vimos en el ejemplo número uno, entre las personas que viven en ese entorno. Ahora bien, en cuanto a la comunidad del habla, que es el conjunto de individuos que comparten por lo menos una lengua, como también unas normas de uso, y en el estrato medio podemos encontrar personas que en algunos casos pueden hablar más de una lengua, pueden hablar una, pueden hablar dos. Entonces, vemos que en los estratos, o en el estrato medio y en el estrato alto, vemos, está representada personas que pertenecen al término de comunidad del habla, por lo que anteriormente les explicaba. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.